Todo aquello que me tomó por sorpresa, Señor, transfórmalo para bien. Enséñame a ver la vida como tú la ves y a convertir los problemas en oportunidades y a convertir las tormentas en perlas de sabiduría. Ayúdame a hacer de este tiempo de contingencia la oportunidad para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Enséñame y háblame hoy. Toca mi vida, toca mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amado hermano, hace un buen tiempo, no sabré decirle cuándo, se me apagó el vehículo en un crucero. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado que se les apague el vehículo en un crucero y no arranque. En un crucero te están pitando todos. Bueno, resulta que a mí se me apagó el vehículo en un crucero. ¿Sabe cuál es el detalle? Que yo soy un orgulloso padre de 3 princesas y de una bella esposa. Entonces en ese carro, en una camioneta, era una EcoSport, estaba yo, su servidor, manejando, mi esposa a un lado, mi princesa de 5 años, una de 9, y en aquel entonces una de 13. ¿Ah? Y se apaga el vehículo. Me bajé y pues empujar un vehículo, y ¿saben lo que es solo empujar una camioneta? Quédate ahí, es un visitante. ¿Sabe usted lo que es? ¿Sabe usted lo que es empujar solo una camioneta? Entonces me viré y le dije a las princesas, creo que si se bajan va a pesar menos y creo que voy a poder más. O unen su fuerza y me ayudan a empujar. Creo que hay muchas personas que a veces les toca llevar cargas en donde si alguien te ayuda va a ser mejor. Si alguien pone el hombro contigo, creo que el esfuerzo va a ser más ligero. De la misma manera, pensando en esto de los vehículos, en otra ocasión estaba manejando y había un tráfico terrible. Y yo estaba diciendo, conversando con mi esposa, híjole, desde lejos vi un vehículo y decía, ¿a qué conchudo este? ¿Qué conchudo? Está viendo el tráfico y todavía se le ocurre ir. Creo que si yo me bajo a caminar voy más rápido que él. Y eso estaba diciendo cuando uno a uno los vehículos que venían detrás fueron esquivándolo y retirándose hasta que quedé atrás del que estaba ahí, hasta que vi a un pobre hombre empujando solito un vehículo y ya llevaba así como unos 30 metros y agarré y así que se me acordó lo difícil que es y que nadie te ayude, que la gente te vea y que no te ayuden. Entonces pegué el carro, me bajé y lo ayudamos, empujamos el carro, le dije vamos a pegarlo acá para que descanses un poco. Y me dice, es que ya estoy cerca. Así pues, así como que dije, pues ya empujarte más lejos, ya como que voy a sudar mucho. Ya, y donde me estoy yendo no quiero llegar empapado, así que yo te echo la mano hasta aquí. Piensa en esas cosas que suceden en la vida cotidiana. Y cuando pienso en esto, me pongo a pensar, ¿cuánta gente en estos días están llevando solos la carga de grandes responsabilidades que no fueron creadas para que tú las lleves solo? Me pongo a pensar, si tú has visto las cargas, pensando en ustedes que son hijos de familia,
¿Se han visto la carga que ha tenido que llevar tu padre para poder pagar tu colegiatura? Y que ahora que ya van a empezar las clases, las cargas económicas que esto implica para tu padre, el tener que, en medio de una contingencia, en medio de una condición financiera no muy boyante para algunos, tener que resolver este asunto. Me pongo a pensar en aquellas personas que ya llevan un buen tiempo sosteniendo cierto peso en la vida, que ya está yendo más allá de sus fuerzas, o que el prolongado tiempo que lo ha estado cargando ya está empezando a pasarle la factura. No podemos pasar por alto cuántos de los que son de iglesia, por las tribulaciones, por los problemas o por sus tentaciones, las cargas ya han doblado su fe, su ánimo, su confianza. ¿Cómo podemos aliviar las cargas? ¿Cómo podemos sobrellevar nuestras cargas y la de otros? ¿Cómo podemos permitir que otros sean un alivio para nosotros en tiempo de exceso de cargas en nuestras vidas? En este mundo, amados hermanos, todos somos útiles para hacer más livianas las cargas de los demás. Lo que va a hacer la diferencia es hacer un lado nuestro egoísmo y ser empáticos con nuestro prójimo. Cristo nos manda sobrellevar las cargas los unos de los otros, y que de esta manera nosotros cumplamos su ley. Dios no desea que llevemos nuestras cargas solos. Él desea que la iglesia manifieste el consuelo de Dios sobrellevando las cargas los unos de los otros. ¿Cómo podemos cumplir este mandato de Dios? En Gálatas capítulo 6, de versículo 1 al 8, que es la lectura donde nos vamos a enfocar en los siguientes minutos, me gustaría enfatizar, cuando menos enfatizar 3 prácticas que nuestros hermanos dejaron en testimonio que podemos hacer para sobrellevar las cargas los unos de los otros. Para empezar, la primera acción, la primera práctica de la iglesia fue ayudar a otros en sus debilidades. Vamos a buscar Gálatas capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 en adelante. De hecho, yo voy a necesitar que alguien me aligere mi carga ahorita. Ahí tengo una toalla. Ajá. Para que tengas tus momentos en televisión. Esta es una de mis cargas, hermanos. Yo cuando predico, tengo una llave aquí. Y vaya que el calor me golpea mucho. Gálatas 6, versículo 1 en adelante, en la versión Dios habla hoy, le voy a leer. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben, subraye, deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado. No suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Cristo. Si alguien se cree ser algo cuando no es nada, a sí mismo se engaña. Cada uno debe juzgar su propia conducta, y si ha de sentirse orgulloso,
que sea de 3 princesas. No, ¿verdad? Si ha de sentirse orgulloso, que lo sea respecto de sí mismo y no respecto de los demás. Pues cada uno, subraye, cada uno debe llevar su propia carga. El que recibe instrucción en el mensaje del Evangelio, subraye, debe compartir con su maestro toda clase de bienes. No se engañen ustedes. Nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. El que siembra en los malos deseos, de sus malos deseos, recogerá una cosecha de muerte. El que siembra en el Espíritu, del Espíritu, recogerá una cosecha de vida. Me voy a centrar en el versículo 1. Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Hermanos, cuando leo este versículo, la Biblia nos llama a todos los que somos de la comunidad, a todos los que somos iglesia, a ti, hermano, que eres creyente, pero sobre todo si tú te consideras espiritual. Y si no te consideras, pero eres de los que andan ahí corrigiendo a medio mundo, es que te sientes superior a otros. Entonces, Dios tiene algo que decirte a ti. Y si usted no se siente espiritual, también Dios tiene algo que decirle a usted. El pasaje nos dice que ayudemos a otros en sus debilidades. Y esa es una manera de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Jesús sobrellevó mis cargas, hermanos. No sería yo pastor si no fuera por aquellos que ministraron mi vida. No estaría hoy aquí predicándole a usted y compartiéndole si no fuera por aquellos que tuvieron paciencia conmigo y sobrellevaron las cargas que en aquel entonces el pecado, mi rebeldía, mi falta de fe ocasionaban que tomara decisiones equivocadas, ocasionaban que yo no fuera firme en la palabra. Pero bendito Dios que en aquellos tiempos Dios siempre usó a alguien que se interesó en mí, que Dios usó a alguien que me tuvo paciencia. Híjole, yo creo que le di mucha lata a la gente. No quiero recordar eso, pero yo fui muy latoso en mis tiempos de inmadurez cristiana. Gracias, no voy a decir nombres, pero si usted me ve, gracias por su paciencia. Gracias por orar por mí. Gracias por irme a buscar cuando no quería yo nada con la iglesia, cuando estaba yo amargadón con la iglesia. Le doy gracias también a mi pastor Elmer, porque en el momento cuando estuve a punto de tirar la toalla en el cristianismo, tú me recibiste y fuiste un instrumento para restaurarme. Cuando todo el mundo ya me había puesto en la guillotina, Dios usó a alguien y hoy estoy aquí predicando. Hoy estamos aquí hablando del Evangelio. ¿Cuántos de los que me oyen se apartaron un tiempo del Evangelio? ¿Cuántos se fueron y hoy volvieron al cristianismo, pero un tiempo estuvieron alejados? ¿Cuántos estuvieron alejados? No estamos hablando de la teología del pecado. Estoy hablando de que es mejor restaurar que condenar. Estoy hablando de aquellos que hoy estamos de pie, porque en el ayer, en el pasado, alguien nos acompañó
a sobrellevar nuestras cargas. ¿Cuántos de la iglesia quizás no están haciendo su altar familiar porque moralmente están derrotados por el pecado? Moralmente no estás haciendo tu altar familiar porque estás derrotado por el pecado. Te sientes indigno, te sientes culpable. Te puedes sentar delante de tu familia y moralmente estás derrotado. Te ven y te conocen y dicen, ¿y este qué me va a enseñar hoy? ¿Ah? Cuando recuerdo que Cristo no miró los muchos defectos de mi vida y que por el contrario me ayudó a vencerlos, como lo va a hacer contigo, como lo hace con todos aquellos que vienen y se someten a Jesucristo. Cuando recuerdo las muchas misericordias que Él ha tenido sobre mí, pienso en aquellos que han caído y que han hecho las cosas mal, porque son débiles en la fe, porque cualquier catarro los enferma. Otros porque no han luchado aún todavía contra sus debilidades. Cuando pienso en esto, cuando alguien está a punto de agotarme la paciencia, cuando alguien está a punto de que yo lo diga, como decía Pablo, lo entregamos a Satanás para que aprenda no a blasfemar. Cuando estamos a punto de esto, Dios me recuerda cuán misericordioso ha sido conmigo y cuán misericordioso ha sido Él en usar gente que a veces fui groseros con ellos, grosero con ellos, patán con ellos, pero no desistieron, porque Dios los empujaba a sobrellevar mis cargas. Cuando pienso en esto, cuando leo la Escritura, que la Escritura me dice los que son espirituales, hoy tengo otra visión de vida. Pero detrás de el poder hablar hoy este tema, detrás de mí hay un tren lleno de vagones, cada uno con una etapa en mi vida y con una historia. Pero Cristo, que nos ayuda a ir de triunfo en triunfo, en su momento usó personas que ministraron mi vida, que me ayudaron en mis debilidades. Y después de un tiempo aprendí a llevar mis propias cargas. Un tiempo no sabía llevar mis propias cargas hasta que aprendí a llevarlas. ¿Qué es aprender a llevar tus propias cargas? Pues es simple y tan sencillo para explicar, tan complicado para practicar, pero es real. Mire, si tú ves a un niño y tú le pones a cargar algo que su fuerza física no va a poder, pues no vas a hacer mucho, al contrario, es una broma. Pero si tú quieres que él se vaya disciplinando hasta que llegue el día que pueda hacerlo, ayúdalo por ahora. Ve dándole cosas que pueda hacer. Dios dice que no nos ha dado cargas que no podamos llevar. Ayúdalo hasta que llegue el momento que ya puede llevar su propia carga. ¿Qué es llevar tu propia carga? Tus propios retos, tus propios desafíos, tu propia vida de santificación delante de Dios. Cuando vas entendiendo cómo Dios te sostiene, cómo Dios te ayuda. Pero también cuando alguien falla, cuando alguien se equivoca, cuando alguien hace las cosas mal, cuando alguien peca delante de Dios y se siente culpable y se siente indigno y no sabe cómo volver al Señor. Hay mucha gente que cae en esa trampa del enemigo. Yo no sé si usted se ha pecado y se ha alejado de Dios y moralmente se siente derrotado porque el pecado le culpa, se siente indigno. Déjeme decirle, Dios te está llamando a volver. Dios te está llamando a volver. Dios quiere que te restaures. Dios desea que tú brilles otra vez. Él no quiere que el pecado te mantenga atrapado. Es que quizás estás pensando, no, es que me van a criticar, a juzgar. Mira, te estoy diciendo que el Señor te quiere.
de vuelta. No estamos para juzgarte. La Biblia nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, que los que somos espirituales debemos restaurarte, ayudarte a corregirte, ayudarte a levantarte. La Biblia nos invita a que en vez de condenarnos, practiquemos con ellos la paciencia, considerándonos a nosotros mismos. Ninguno de nosotros está fuera de cometer algún error o algún pecado, porque somos humanos y la maldad está delante de nosotros. Pero por el contrario, te dice: hoy que tú estás fuerte, ve, dile cómo Dios te levantó. Todos aquellos, escúcheme, especialmente te quiero decir a ti que te alejaste y que volviste. Ve a buscar a otros que están en las mismas que tú, o aquellos que hoy están donde tú estabas. Algo raro del cristianismo, es raro, pero es real. Lo que hoy son errores, mañana son experiencias. Lo que hoy podíamos decir, mira qué vergüenza, al otro día puedes decir, me aporrié, me sobé, ya me levanté, ahora veo que este está yendo por el mismo trancazo. Ve y ayúdalo. Tal vez sea terco, como tú lo has sido. Tal vez sea necio, como tú lo has sido. Tal vez vayas y te conteste una grosería, una majadería, como también tú lo has hecho. ¿Por qué te indignas cuando alguien te hace una majadería? Incluso si usted no se ha apartado del Evangelio, escúcheme, si usted no se ha apartado del Evangelio, ¿a poco no fue majadero la primera vez que alguien le fue a hablar de Jesucristo? ¿Quién no ha sido majadero cuando no eras creyente? La primera vez que llegaste al templo, así malhumorado, majadero, grosero, porque llegaste de mal humor a la iglesia, te trajeron a la mala. Y hoy hasta estás diciendo, ¿cuándo vuelven a abrir los templos? Esa experiencia, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, tenemos que aprender a sobrellevar las cargas. ¿Qué sobrellevar las cargas? Mira, este hermanito ahorita necesita que le pongamos el hombro porque hay cosas que no entiende. Hay cosas que no le han sido reveladas. ¿Los trataremos como chiquitos? No. Pero creo que todos aquellos deben recibir misericordia, como Jesús nos la dio a nosotros. También creo que nuestra fuerza debe aprender a ser dosificada y que debe ser enfocada en aquellas personas que tienen el deseo de levantarse y no saben cómo. En estos días alguien me preguntaba, pastor, la regamos, ¿cómo volvemos? Pues de esta manera, le dije, te puedo ayudar. Hay cosas que tú vas a hacer, te voy a aconsejar. Pero si tú quieres, aquí estamos. Y te puedo compartir cómo Dios nos levanta. Pero que también tenemos que aprender a ser determinantes para que no nos siga perjudicando. En la vida cristiana, hermanos, siempre estaremos un paso adelante de alguien y un paso atrás de alguien. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia hay diferentes etapas de madurez. En cada una aprendemos a ayudarnos, aprendemos a cimentarnos en la fe y aprendemos a modelarle a otros cómo cimentarse en la fe. Aprendemos a vencer nuestras debilidades y podemos enseñar a otros cómo vencer sus debilidades. Amado hermano, ¿usted qué debilidades ha vencido? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo te mantienes ahora en medio de la tribulación? ¿Cómo te tuvieron paciencia? ¿Cómo diste dolor de cabeza a otros? Bueno, ahora la Biblia te dice
Entonces, ve y ayuda a otros en sus debilidades. Entonces, ¿cómo practicamos la ley de Cristo? Cuando ayudamos a otros en sus debilidades. Y mientras ese entendimiento, esa iluminación llega a tu hermano, la Biblia te dice, sobrelleva con él esta etapa, sobrelleva con él, porque tú ya puedes ver diferente, tú ya tienes una visión que él no tiene. Ayúdalo, pero siempre que lo ayudes, recuerda esto, considérate tú, no sea que mañana estés donde hoy estás queriendo sacarlo. Así que cuando vayas a ayudar a alguien, no lo hagas como alguien que se siente supremo, sino como alguien que alcanzó misericordia, como alguien al que Dios le ayudó. La primera práctica que hemos hablado de cómo la iglesia de Cristo sobrellevaba las cargas los unos de los otros era ayudando a otros en sus debilidades. La segunda práctica que la iglesia tuvo fue acompañar a otros en sus tribulaciones. Qué difícil es tener todo el peso de responsabilidad uno solo sin que nadie te ayude. Creo que las personas que más sienten el peso de las responsabilidades de una casa son las madres solteras, porque son papá y mamá. En una casa, cuando se agota la relación de madre e hija, todavía queda el recurso de la relación de padre e hija, o al revés. Cuando se agota la relación de padre e hijo o hija, el que sea, todavía queda la relación de madre e hija. Cuando se agota, la única que hay, entonces se estresa el ambiente, revienta el ambiente y la responsabilidad es mucho más pesada. De la misma manera económicamente, cuando la responsabilidad la lleva solo una persona, la responsabilidad económica se va a agotar más fácilmente. Por eso pienso en aquellos hogares donde la enfermedad está desgastando físicamente las fuerzas, porque atender a un familiar que está batallando con una enfermedad requiere tiempo, requiere tus fuerzas. Y no solamente requiere tiempo y no solamente requiere tus fuerzas, sino que hasta espiritualmente requieres una nueva fortaleza. Reflexiono, analizo algunas imágenes que he tenido que ver. Si alguien se enferma, alguien que ama se enferma, a mí me pega cuando se enferman mis hijos, mis hijas. Como que chispas, ¿verdad? Los hijos, miren, si no hay dinero a mí no me pega, no siento que cuestiones de falta, de escasez, a mí no me hacen cosquillas. Si alguien habla mal de mí, si alguien me hacen cosquillas. Se enferman mis hijos y como que me dan un poco, así como que dame chance, a ver, porque las quiero, no me gusta verlas sufrir. Pero mantengo la ecuanimidad. Pero pienso, reflexiono en aquellos hogares donde las enfermedades no son cosas pequeñas, sino hablamos de enfermedades, no sé si mencionar algunas enfermedades innombrables, aquellas enfermedades que causan angustia a sus nombres, aquellas enfermedades que nunca nos gustaría que nos digan, tienes esto, ¿verdad? No sé en qué enfermedad estás pensando, pero que te digan esto, ¿no? Te queda poco tiempo. ¿Saben ustedes lo desgastante que es? ¿Saben ustedes lo difícil que es caminar con esto? Cuando pienso en esto, me pongo a pensar cómo sobrellevar las cargas de aquellos hermanos
para que puedan mirar que Dios se acuerda de ellos también. Pienso en aquellos hogares donde hay violencia familiar, donde en estos días la violencia familiar ha sido terrible, porque están sufriendo por los pecados de la maldad de otros, incluso hasta de sus mismos familiares. Pienso en aquellos hogares donde la tribulación no ha cedido terreno, donde esas casas donde de veras que es impresionante, en aquellas casas donde les pasa una cosa y luego les pasa otra cosa y luego les pasa otra cosa y tú dices, ay Dios mío, pues como en el mundo decimos, da salado, ¿verdad? Algunos dicen, quién sé qué pecado cometió, Dios le está pagando sus pecados, ¿verdad? No, mi hermano, esas dos cosas hoy hazlas a un lado. Quiero que pienses en el dolor y en la tribulación que a veces tiene tu prójimo, tu familiar, tu amigo, tu hermano. Sino de que a veces nosotros somos tan egoístas que solo estamos pensando en nosotros. Hay una frase que se decía mucho en el trabajo: comieron mis dientes, comieron mis parientes. Mucha gente piensa así, porque están centrados en ellos nada más. ¿Cómo acompañamos a otros en sus tribulaciones? ¿Cómo acompañamos a otros en los momentos difíciles de su vida? ¿Cómo acompañamos a aquellos que están atribulados, en donde el estrés ha estado aumentando por los problemas, ya sean problemas matrimoniales, ya sean problemas con los hijos, ya sean problemas con familiares cercanos? Le quiero dejar algo en claro. El respaldo de la iglesia es Dios. ¿Sí? ¿No tenemos en claro? El respaldo de la iglesia es Dios. La mejor fuente de ayuda es Dios. Sin embargo, esta verdad tiene que ser practicada y manifestada por los hijos de Dios. ¿Sí? Escúcheme. El acompañar a otros en sus tribulaciones es un mandato divino, es una instrucción de Jesús que tiene que manifestar los hijos de Dios. La iglesia, hermanos, la congregación, tiene que manifestar esta práctica de consuelo a otros. ¿Cómo se practica y se manifiesta esta verdad? De acuerdo a Gálatas capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevar las cargas los unos de los otros. La fuerza de la congregación, la fuerza de la iglesia es su gente, y se convierte en una manifestación de Dios cuando el creyente decide cumplir la ley de Cristo. ¿Cómo es esta ley, hermanos? Mire, le voy a invitar que usted busque Juan capítulo 13. Vámonos a la Biblia, Juan capítulo 13. Y vamos a leer los versículos 33 y 34. ¿Ya está? Bueno, 34 y 35 es realmente. Es Juan 13, 34 y 35. Dice la Escritura: les doy este mandamiento nuevo. Estamos hablando de la ley de Cristo. Tenemos que cumplir la ley de Cristo. Y dice en Juan 13, 34, les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Y luego él dice, así como él, así como Cristo me amó a mí, te amó a ti. Dice, así deben amarse los unos a los otros. Versículo 35. Si se aman los de Cauquel con los de Canacín, los de San José Tecó con los de la Serapia, los de Vías de Oriente con los del otro San José Tecó,
Y así hacemos la vuelta. Si se aman los unos a los otros, todo el mundo se dará cuenta que son discípulos míos. Así que en la congregación, la fuerza de la iglesia es su gente. Son los que son discípulos de Cristo, no los que son religiosos de una congregación, no son los que están acostumbrados a ser religiosos nada más de una iglesia. El Señor está diciéndonos a nosotros, los que somos sus hijos, los que hemos creído en Él, que tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y una de las maneras en las que en este tiempo estamos siendo llamados, hermanos, es acompañar a aquellos que están viviendo tribulaciones. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos de los otros, no solamente enfocándonos al que ha caído en pecado, no solamente en el que se ha apartado del Evangelio, sino de acompañar a los nuestros que están en tribulaciones. Amados hermanos, hoy más que nunca se necesita que usted salga de su burbuja. Me preocupan aquellos hermanos de que, chispas, toda la vida tienen que hablarlos. O sea, a mí no me han hablado, dice. ¿Ya te habló el pastor? No te habló el pastor. ¿Ya te habló el hermano? No te ha hablado. Y ese es tu pastorcito, y esa es tu hermanita. Amado hermano, bueno, si eres débil, perdónanos por no haberte atendido. Perdónanos. Pero le quiero decir hoy, usted es luz y no se expone una luz debajo del almud. Hoy que brille la luz de Cristo, que se manifieste que hay iglesia, que se manifieste que hay hijos de Dios, que el mundo sepa que ahí en la cuadra hay un hijo de Dios, que se manifieste el poder que tienes, que se manifieste la autoridad que tienes, que la gente que sufre, que la gente que está batallando conozca al Dios poderoso que te ha levantado, conozca al Dios poderoso que nos está sosteniendo en las tribulaciones. No solamente es puro llorar, puro quejarse, hay poder en tu vida. Cumplamos la ley de Cristo. Amado hermano, ¿dónde está ese hermano de poder? Lo necesitamos ver. Lo necesitamos ver. No estamos solamente, mire, la crítica creo que ya sobra. Criticar ya sobra, no tiene ni caso criticar. Levántate, toma el teléfono y háblale a aquel. Deja de criticar, seguramente está en el pecado. Levántate, ve a verlo, dobla rodillas, ora por él y dile, hermano, aquí estoy. Si hay alguien que está luchando, le dices que es un chechón, bueno, ve y llora con él. Llora con él un rato. Porque así damos a conocer que somos sus discípulos. Las acciones de amor a nuestro hermano en la fe manifiestan el amor de Cristo al mundo. No podemos ser indiferentes al sufrimiento de nuestros hermanos. No podemos ser indiferentes a las tribulaciones de nuestros hermanos en la fe. No podemos ser indiferentes con aquellos que los problemas les han nublado su visión y que ya no están pensando coherentemente. Haz una pausa. Deja de ser el centro, renuncia al pecado del egoísmo y acompaña a tu hermano en la tribulación. Y si usted está en tribulación, hermano, si usted está en tribulación, quítese la soberbia de que alguien va a adivinar qué te está pasando. Quítate la soberbia y di, hey hermano, hoy necesito tu oración. Quítate la soberbia. Esa autosuficiencia al no admitir ser ministrado por otros, no solo te priva del consuelo de Dios, sino que pecas. Sí, cuando tú estás solo y estás en tribulación, a veces y casi siempre pecas. Uno peca de murmuración, porque uno dice, ¿dónde están mis hermanos? Y si alguien te dice, bueno, no tengo por qué llamarlos. No tengo por qué llamarlos. Ya tengo 3 meses y no me han visto, ¿por qué no me han llamado? No peques de murmuración. No peques de murmuración. Amados hermanos, hay una realidad aquí. Cuando aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros,
maduramos, mejoramos, nuestro corazón crece. El apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 7, versículos 6 y 7, nos narra un momento difícil en su vida. Y esto a mí me ministra, hermanos, porque me habla de humildad. Me habla de un corazón que sabe dar y sabe recibir. A ver, déjeme le digo qué versículo es. 2 Corintios 7. Se ha quedado loquito esto. 2 Corintios 7 dice en el versículo 6. Escucha con atención la reina, Dios habla hoy, que es la versión que voy a leer. Pero Dios, que anima a los desanimados, nos animó con la llegada de Tito. ¿Escuchó? Pablo reconoce que es Dios quien anima. Pero también Pablo reconoce que Dios usa personas para animarte. Y Pablo aprendió a reconocer que cuando alguien llegaba a su vida y le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Pero cómo estás de verdad? Él aprendió a reconocer que en esos momentos él no podía estar orgulloso. Sino bendecidísimo, hermano, todo re bien. Que todo re bien, está cayendo en tu casa, estás partiendo en pedazos. Sí, hay que decir que el Señor está de nuestro lado para decirle qué bueno que viniste. Mire, de repente un hermano me habla por teléfono y dice, Pastor Isaac, ¿cómo está? Bien, hermano. ¿Cómo está de verdad? Mira, hermano, confían en Dios, bajo la gracia de Dios. En ese aspecto estamos bien. ¿Cómo va la casa? ¿Cómo van las cosas? Confiando en Dios, bajo la gracia de Dios. ¿Cómo van las ventas? Bien, gracias a Dios. No me quejo, hermano. Dios provee para lo que necesitamos. Y siempre sé que Dios va a usar al que quiere para completar lo que hace falta. Y por esa parte, yo sé que Dios se acuerda de mí. Y siempre, Dios que me anima, espero en Él, que puede usar a cualquiera que me hable por teléfono. Tengo algo para ti. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. De repente, un día me llega una llamada por teléfono. Pastor Isaac, ¿cómo está? Verá, y a veces uno en su mente dice, pues me va bien. Y le digo, ¿y cómo le va a usted, pastor? Una iglesia más pequeña que Ríos de Agua Viva. Bien, pero quería saber de ti. Así como que, órale. El asunto no es el tamaño de una iglesia. El asunto no es que hay un superpastor y un mini pastor. El asunto es que Dios usa a gente para acordarse de ti y decirte, ¿cómo estás? ¿Seremos orgullosos o aprenderemos de la vida de Pablo en la práctica cotidiana de ser iglesia? Dice en 2 Corintios capítulo 7 versículo 6, pero Dios que anima. ¿Qué es lo que hace Dios? Anima. ¿A quiénes? A los desanimados. Creo que la Reina Valera dice, Dios que consuela a los que necesitan consuelo. Nos consoló con la llegada de Tito. En la Dios habla hoy, dice, nos animó. Al final está hablando de consuelo. Ese momento cuando tú estás llevando cargas. Miren, hermanos, a veces se llevan cargas difíciles. Lo que le voy a decir es parte de mi experiencia pastoral. A veces amanece un día y es mi día feliz. Día feliz, ¿no? Estoy feliz. De repente suena el teléfono. Pastor, ¿qué pasa? Sí, pero espérate.
hablamos, aconsejamos. De repente, boom, me habla mi esposa, oye, ¿ya te contactó X al cuadrado? No, ¿qué te va a contactar? ¿Y qué sabes? No sé, problemas. Problemas, ok. Y suena el teléfono, radioactivo, ¿verdad? Problemas, y así como que, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué tienes? Es que sí, bueno. Termina ese y tú dices, no, pues tienes estos problemas. De repente me marcan, oye, hermano, venga para acá porque está pasando algo grave. Y, ay, Dios mío, y vamos, y hermanos, y esos días cuando se juntan, problemas acá, problemas acullá, problemas de este, y que problemas con el otro, y que le pasó, y que atropellaron, y que está enfermo, y que lo desahuciaron, y que se murió, y que por acá, y que se peleó, y de repente llega la tarde, y uno empieza a estar así. Eso, a veces, no siempre, pero a veces carga mi espíritu. ¿No le ha pasado a usted que cuando de repente llega alguien y esos días que puros problemas? En especial a veces las pláticas cuando estás en tu casa, llega tu mamá, hijo, tu hermano le pasó esto, tú deberías, y de repente, y que tu papá, y que tu tío, y que el primo, y que la abuela, y no, hombre, y es un show. Y te cargas con problemas que no son tuyos. Pero qué hermoso es cuando viene alguien y te dice, oye, ¿qué tienes? Hoy te veo cargado. No, es que está pasando esto, y platicas y sobrellevas la carga uno con otro. Y al rato ya es liviano esto, es liviano el asunto. Bueno, amados hermanos, yo le quiero invitar a usted a que haga un lado el egoísmo y sobrellevemos las cargas. Acompañemos a aquellos que están en tribulación. El apóstol Pablo reconoció el amor de Tito. Miren lo que dice el versículo 7 de 2 de Corintios. Y no solamente con su llegada, sino también por el hecho de que él se sentía muy animado a causa de ustedes. Él nos habló de lo mucho que ustedes desean vernos y nos contó de la tristeza que sienten de su preocupación por mí y de todo esto y con todo esto me alegré más todavía. El apóstol Pablo estaba pasando un momento de pesadumbre en su corazón por decisiones, cosas que tiene que hacer uno en la vida, y a veces tomas decisiones y después que las tomas sientes como que esa decisión es una responsabilidad que te pesa en los hombros porque acabas de echarte a los hombros una decisión de gran responsabilidad con grandes consecuencias y no sabes hasta dónde va a repercutir. Entonces Pablo había tomado esas decisiones, había visto los estragos de su decisión. Llegó Tito y le dijo, decidiste bien, Pablo, no te preocupes. Lo que hiciste, Pablo, era correcto. No te sientas mal ahora. Era necesario. Qué hermoso es cuando alguien llega y te dice eso, ¿verdad? Pero también qué hermoso es cuando estás atribulado por alguna enfermedad y viene alguien y te dice, vamos a orar, te vamos a acompañar en oración. No estás solo. Quiero que sepas que no estás solo. Si tú estás pasando momentos difíciles, no estás solo, vamos a orar por ti. Amada iglesia, aprendamos a acompañar a otros en sus tribulaciones. Hoy más que nunca, donde quiera que estés, sin importar la distancia, necesitamos que te manifiestes, que la luz de Cristo brille en tu testimonio. Necesitamos que salgan todos aquellos que son luz. El confinamiento no debe apagar tu luz. Si la tierra está en una oscuridad, es para que los hijos de Dios brillen. Si la luz de tu hermano se apagó, que la luz de Cristo que está en ti brille, acompañándolo en sus tribulaciones. Aprendamos a hacer esto. La tercera práctica que encuentro en Gálatas es cuando dice en el versículo 6, el que es instruido en la palabra, haga partícipe al que le enseña. La fuerza de ríos de agua viva está en la manera en la que tú contribuyes en la obra. Así que esta mañana te estoy hablando de 3 prácticas que tenía la iglesia para sobrellevar las cargas los unos a los otros. La primera práctica, que ayudaban a otros en sus debilidades.
La otra práctica es que ellos acompañaban a otros en sus tribulaciones. Y la tercera práctica, que participaban en el sustento de los obreros. Hoy más que nunca necesitamos maximizar los recursos humanos y financieros. En Éxodo capítulo 17, versículos 11 y 12, encontramos un momento en donde se necesitó que Moisés, que estaba liderando un pueblo y que era el obrero de ese pueblo, que era el pastor de ese pueblo, un día necesitó que dos hombres sostuvieran sus manos. Si usted va a Éxodo 17, acompáñeme a Éxodo 17. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo el 11 y el 12. Cuando Moisés levantaba las manos, cuando Moisés levantaba su brazo, los israelitas dominaban en la batalla. Pero cuando bajaba los brazos, dominaban los amalecitas. Pero como a Moisés se le cansaban los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno de un lado y el otro del otro. De esta manera los brazos de Moisés se mantuvieron firmes hasta que el sol se puso. Versículo 13. Y Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Amados hermanos, este tiempo es un tiempo de batalla. Es un tiempo en donde necesitamos maximizar la fuerza de la iglesia, donde necesitamos maximizar los recursos, tanto los recursos humanos como los recursos financieros. No hay hombre por más fuerte que no se canse, que necesite alivio en su carga. Piensa en los obreros, piensa en los líderes de célula. Muchos de los líderes de célula no solamente te tienen que atender a ti, tienen que atender a su familia, tienen que atender sus trabajos. Algunos líderes de célula tienen trabajos fijos y tienen un sueldo fijo, aunque sea poquito, por ahí está ya. Pero hay otros líderes de célula que todos los días tienen que ganar su batalla de la provisión. También acuérdate de ellos. Acuérdate de aquellos que todos los días tienen que ganar su batalla para la provisión. Si tú has sido bendecido y él está ahí, ve y bendícelo también, llévale algo. Acuérdate de él. Aliviana su carga. Amado hermano, si usted es miembro de una célula, coopere con él, colabore con él, aliviane su carga. Es hora que crezcas, hermano. Es hora que compartas la responsabilidad del líder de tu célula, porque el mundo necesita a los hijos de Dios manifestándose. Este mundo necesita a los hijos de Dios manifestándose. No solamente ellos, sino tenemos que pensar en el ministerio pastoral también. Y cuando digo esto, yo quiero invitarle a usted que es líder de célula. Estamos compartiendo el pastorado contigo. Estamos compartiendo el pastorado, la responsabilidad. La Biblia fue clara. La Biblia es muy enfática en cuanto a esta necesidad. Jesús dijo un día que oremos, porque los obreros son pocos. Estaba diciendo, el trabajo es mucho. Por eso te cansas, líder de célula. Por eso te cansas, líder de célula. ¿Ah? Por eso se cansa a veces el hermano. Pero escúcheme, es normal, porque son pocos los que están trabajando. Es normal porque mucho trabajo lo hacen pocos. Pero hoy te estoy desafiando que los muchos que somos hagamos lo mucho que podemos para que el trabajo sea liviano y las cargas sean menos. Tenemos muchas maneras de ayudar. Doblando rodillas para que seamos sostenidos en oración. Así está sobrellevando nuestras cargas, el peso del pastorado, el peso del liderazgo, el peso de la administración, el peso de tener palabra fresca para cada uno. Doblando rodillas, ora por ellos. Ora por mí, ora por los líderes, ora por ellos, lleva sus cargas también. Podemos apoyar financieramente
para que la preocupación financiera no sea una distracción. Podemos ayudar para que las despensas que hemos estado consiguiendo se sigan dando a otros también. Podemos hacer mucho. La Biblia dice, el que es instruido participe. ¿Qué está diciendo? Sea agradecido, aliviana la carga, participa en el trabajo, colabora en aquello que puede hacer que los que están haciendo la obra sean más efectivos. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Quién está sobrellevando las cargas de los líderes de la iglesia? Y los líderes de la iglesia, ¿cómo están sobrellevando las cargas los unos de los otros? ¿Quién en la familia de tu casa está sobrellevando las cargas los unos de los otros? A ver, muchachos, ¿quién está sobrellevando las cargas de los padres? A ver, padres, ¿cómo están sobrellevando las cargas de los hijos? Participar no solamente es compartir, es sobrellevar. ¿Cómo participan sobrellevándose las cargas en medio de la congregación en esta contingencia? ¿Cómo haces más liviana la carga de los que llevan la responsabilidad en el hogar? En estos días yo experimenté algo, se lo quiero compartir. Tengo el privilegio de ser padre de 3 princesas y de mi esposa, ya se lo comenté. Entonces soy el único hombre en la casa. Y a veces hay cosas rudas que hay que hacer en la casa, y yo no soy muy rudo en ese tipo de trabajo rudo. Pero tuve que hacerlo, entonces me trepé. Ya sabe a quién se le ocurre a las 12 del día estar en el techo para impermeabilizar y hacer tonterías de ese calibre, que no es mi chamba. Y al otro día todo quemado. Bueno, me fatigué, hermanos. Pero qué liviana se vuelve la carga, porque Abigail, la más chica, la mediana, llenaba en unos bidones de agua, y ya sabe, yo con la soga lo trepaba, hacía brazo. Saraí, la más grande, se trepó conmigo en el techo y se puso a lavar con ácido el techo para quitar todo el verdín, y me aliviaron mi carga. Luego le digo a mi esposa, somos un equipo, aliviemos la carga, lo queremos más sin desgastarnos tanto, lo queremos más sin desgastarnos tanto. Yo hoy quiero invitarle a usted, hermano, a que aprendamos a practicar el sobrellevar las cargas los unos de los otros. Que yo quiero decirte a ti que te apartaste, a ti que estás moralmente derrotado, sabes que levántate, vamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudamos? ¿Cómo te apoyamos? Cuenta con nosotros, pero vuelve a Cristo, pero levántate y da tu mejor esfuerzo y vuelve a brillar, porque ese es el plan de Dios para tu vida. Yo quiero decirle a usted que está batallando y que está estado sufriendo, mira, te puedo entender lo que es tener un enfermo en casa, pero no estás solo. Vamos a orar por ti. Podemos visitarte si quieres. Dinos en qué podemos aligerar tu carga que no hemos visto, pero quiero que sepas que ahí estamos porque Dios nos dice y porque entendemos que un día Él lo practicó con nosotros. ¿Qué crees que va a pasar si aprendemos a sobrellevar las cargas los unos de los otros? Esto puede llegar a guiarnos a sanidades, a perdón, a restauración, a salvación. Este principio bíblico de fraternidad, de llevar las cargas los unos a los otros, especialmente a los hermanos de la fe, es uno de los recursos más poderosos que tiene la iglesia, que tiene que aprender a manifestar. Cristo nos ha dado el mejor y mayor ejemplo al dejar su trono y venir a llevar nuestras cargas de pecado y llevarlas a la cruz para que no tengas que cargar tú el peso. Nos dio el mejor ejemplo. Si somos sus seguidores, debemos estar en este compañerismo constante para ayudarnos a sobrellevar las cargas los unos a los otros.
Este es nuestro deber como hijos de Dios. Así que quiero hablarte a ti que te has alejado. Vamos, a ti. ¿Quieres volver? Dobla rodillas y dile a Dios: Señor, aquí estoy. Recuerdo la parábola del hijo pródigo, cuando aquel hijo pródigo alzó sus ojos al cielo y le dijo a Dios: he fallado, he pecado, pero mejor es la vida en la casa de mi padre. Quiero que te acuerdes de eso. Vuelve a hacer tu altar familiar. Vuelve al Señor otra vez. La iglesia, Cristo te dice hoy a través de esta palabra que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Él te recibe. Ven. Queremos que te restaures. Ven a Él. Dile: Señor, gracias porque hoy me das la oportunidad. Si te sientes indigno y culpable, déjame decirte que Él dijo que si pecaremos, abogado tenemos para con el Padre. Y luego le dice a tu hermano, le dice a nosotros: este que ha vuelto, restáuralo, inclúyelo otra vez, enséñale cómo Dios te afirmó. Todos aquellos que están pasando tribulación, todos aquellos que han estado sobrellevando cargas de los unos a los otros, están cansados. Mira, quiero orar por ti, Señor. Pongo en tus manos a todos aquellos que esperan un milagro, en el nombre de Jesús. Todos aquellos que esperan un milagro, todos aquellos que hoy necesitan aliviar sus cargas, te ruego en el nombre de Jesús que tú seas sobre ellos. Vamos, doble rodillas, amado hermano, usted ahí donde está, doble rodillas y empiece a orar, porque hay gente que necesita oír tu oración. Empieza a orar y dígale: te ruego por los enfermos, levántalos en el nombre de Jesús. Te ruego en los lugares donde hay necesidad de perdón y de restauración, obra en ellos, obra en ellos. Si tú conoces a alguien, ve y dile quién es Jesucristo. Haz algo por tu hermano, sobrelleva la carga los unos de los otros. Quiero que sepas, tú que estás en el ministerio, tú que estás en el ministerio, aprende a sobrellevar la carga uno del otro. También a veces tienes que ser ministrado. Si en estos momentos estás pasando un momento donde la responsabilidad de tus hombros ya es demasiada, ahora vamos a soltarlo todo a los pies de Cristo. Vamos a decirle: Señor, estas cargas están en tus manos en el nombre de Jesús. Esta responsabilidad, yo sé que está la solución en tus manos. Hoy quiero confiar y quiero aprender cómo se hace esto. Señor, ayúdame. Vamos, entiende este punto. Sobrelleva las cargas los unos de los otros. Todo aquel que en sus hombros hay mucha responsabilidad, dile al Señor hoy: Señor, te ruego por mi hermano. Quizás no había visto cuánta responsabilidad tiene sobre sus hombros. Enséñame a hacer un Aarón. Usted aprenda a levantarle los brazos a los que atienden las células. Aprenda a levantarle los brazos a sus líderes. Aprenda a levantarle los brazos a sus hermanos para que haya victoria. Ustedes que están en el liderazgo, aprendan a levantarle los brazos al pastor también para que haya victoria. Usted que está en familia, padre de hogar, madre de hogar, aprenda a levantar los brazos a su esposo, a su esposa, a sus hijos.